casa. Quedás un ratito cortito. Bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, ¿no te importa? Señor, ¿no te importa? Eso lo dijeron los discípulos cuando se estaban hundiendo en la barca, ¿sí? Porque venía una gran tormenta en sus vidas. Y estos hombres dice gente que estudia un poco más que nosotros, que estos hombres eran pescadores profesionales. Muy común ellos atravesaban tormentas, atravesaban situaciones donde ellos tenían que enfrentar, ¿sí? Mismo por el oficio que ellos tenían. Pero esta tormenta, este momento, era muy grave, muy fuerte. Entonces ellos estaban con Jesús en la barca. Y la pregunta más fuerte es, Señor, ¿no te importa lo que estamos viviendo? Fue como un reclamo que le hicieron a Jesús mientras Jesús descansaba en la barca que estaba con ellos, ¿sí? Y esta misma pregunta a veces de una u otra manera nos sucede a nosotros. Vamos a Dios y le decimos, Señor, ¿no te importa lo que estamos viviendo? ¿No te importa lo que estoy sufriendo? ¿No te importa realmente lo que me está pasando? ¿No te importa lo que me están haciendo? Y en esta historia Jesús le responde y le contesta que la reprensión de ellos o la pregunta a Jesús diciendo, ¿no te importa, Jesús, lo que estamos viviendo? Jesús le contesta de una manera muy fuerte y les dice que no están teniendo fe. Pero le dice, ¿por qué tienen miedo? O sea que asocia de que mucho le echamos culpa, no, le recriminamos a Dios diciéndole, ¿no te importa lo que estamos viviendo? Y Él, la contestación que tiene para nosotros es, ¿por qué están teniendo miedo de lo que están sufriendo o de lo que están padeciendo? ¿Qué? ¿No tienen fe? Esa es la respuesta de Jesús a cualquier situación que podamos nosotros estar atravesando. Porque estos discípulos, estando con Jesús en la barca, estaban viviendo una tormenta que nunca antes habían vivido. Ellos tenían que cruzar al otro lado porque Jesús lo había dicho. Pero en el medio del cruce, en el medio de atravesar ese mar donde ellos tenían que ir con Jesús, les vino una tormenta que no la tenían en espera, no estaban en la expectativa de ellos atravesar una tormenta o una prueba de fe, como bien la Biblia nos manda, que nuestra fe va a ser probada, ¿sí? Y aunque pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar, y aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, ¿sí? Eso dice la Biblia. Entonces Jesús acá le dice a los discípulos, en el momento que ellos están atravesando, le dice, y los discípulos le dicen a Jesús, Señor, ¿no te importa lo que estamos atravesando, que nos hundimos? Y Jesús se despierta y dice, bueno, voy a leerle lo que dice Marcos 4:35. Dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Dice, también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. ¿Sí? Era una tormenta terrible. La barca se hundía y él estaba descansando, Jesús. Estaba durmiendo y los discípulos estaban arriba. ¿Sí? Los discípulos se aterrorizaron. Y lo primero que hacen es decirle al Señor, Señor, lo mueven, me imagino yo, lo despiertan y le dicen, Señor, ¿no te importa que nos hundimos? Como si fuera la culpa de lo que nosotros estamos atravesando fuera de Jesús. Pero Jesús se despierta, ¿sí? Y les dice, se desató entonces una fuerte tormenta y los azotaba la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Dice, se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Jesús les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Asoció ese reclamo que los discípulos
le hicieron a Jesús con miedo. Ellos estaban con miedo. No se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos y que Jesús les dijo que vamos a pasar al otro lado. Nosotros sabemos muchas veces que Jesús está con nosotros, en nuestra barca, en nuestras decisiones, en nuestros hogares, en nuestra familia, pero el miedo se apodera de nosotros. El miedo se apodera tanto de los creyentes que van a Jesús en oración y en vez de pedirle ayuda, misericordia, comprensión, van con un reclamo hacia Jesús y como echándole la culpa a Él, diciéndole, ¿no te importa lo que estamos viviendo? ¿No? Muchas veces pasa eso. Entonces Jesús claramente hoy te dice, bueno, ¿por qué tienen tanto miedo? No tengas tanto miedo de lo que estás atravesando, de lo que estás viviendo, de la tormenta que podamos estar viviendo, ¿sí? Sea económica, sea de salud, sea emocional, sea de la que sea, no tengan miedo. Si Jesús está en la barca, y eso es lo que tenemos que asegurarnos, de que Jesús esté en la barca con nosotros y nosotros podamos pasar al otro lado como Él lo dijo, es decir, estar con Jesús y obedecer lo que Él dijo. No importa si vienen tormentas, si vienen pruebas, dificultades en cuanto a la fe, que vamos a atravesar todos los que estamos acá y todos los que nos están viendo, ¿sí? Asegurémonos primero de que Jesús esté con nosotros en la barca, ¿tá? Así la tormenta puede venir, así la prueba puede venir, aunque parezca que nos estemos hundiendo, Jesús está ahí. Para que Jesús no nos diga, no tengan tanto miedo, nosotros tenemos que estar confiados. Que no importa la prueba, no importa la dificultad, no importa la tormenta que estemos atravesando. Jesús va a bendecir la fe que nosotros podamos tener, ¿sí? Y la confianza que tenemos con Él. ¿Por qué? Porque Jesús nos reprende, ¿sí? Y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a su discípulo, todavía, es decir que todavía no tienen fe. Estoy leyendo el lenguaje, no de la traducción viviente. Todavía no tienen fe, ¿sí? De eso se trata la vida. Las pruebas, las dificultades, las tormentas que podamos estar atravesando, las debemos de atravesar con Jesús al lado nuestro. Y no tener miedo, no tener tanto miedo, sino estar confiados en Cristo Jesús, sabiendo que Él está con nosotros y que sabemos que la fe que decimos tener en Cristo Jesús se pueda notar en los momentos de crisis. Porque de nada nos sirve levantar las manos cuando estamos sanos, levantar las manos cuando estamos bien económicamente, levantar las manos cuando tenemos trabajo, pero cuando estamos en la prueba de la vida cotidiana, ¿dónde está nuestra fe? Jesús debería de decirnos, ¿todavía no tienen fe? Esto es para reflexionar y para nosotros tener en cuenta de que Jesús está en la barca con nosotros. Si está con nosotros, nosotros tenemos que caminar confiados. Tenemos que ir al otro lado donde Él dijo que vayamos, ¿sí? Por fe debemos confiar, debemos ir con Él. ¿Hay tormenta? Jesús está con nosotros, tranquilo. No tengan tanto miedo, ¿sí? Tranquilos. Tengan fe, yo estoy con ustedes, ¿sí? En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No tengan tanto miedo por todo esto que estamos viviendo. No tengan tanto miedo. Confíen en Dios. Y es lo que debemos hacer. Confiar en Dios. Confiar que Él está con nosotros. ¿Sí? Confiar que Él está en nuestra barca. Y la primera reflexión que tenemos que tener es decir, Jesús está conmigo, en mi barca, en mi vida, en mi familia, en mis decisiones. En cada paso que doy, Jesús está conmigo. Él está conmigo como para poder atravesar. No es lo mismo atravesar una tormenta en la cual probablemente nos podamos hundir si Jesús no está. Pero si Él está con nosotros, podemos atravesar la tormenta. ¿Sí? Podemos atravesar la tormenta. No es lo mismo pasar la tormenta aún siendo exhortado por Jesús y diciéndonos cómo todavía no tienen fe, a que Jesús diga, vamos arriba, yo estoy contigo, crucemos al otro lado.
Vamos, Andrés. Se puede. Seguí adelante. Yo estoy contigo. Confía. ¿Sí? Así que confiemos. Confiemos que Él está con nosotros. ¿Está de acuerdo? Amén. ¿Sí? Bien de bien. Que Dios le bendiga. Saludamos a todos, ¿sí?